Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. En esta oportunidad les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, Creador del cielo, del universo y de nuestra vida, quien tiene misericordia de nosotros, aun siendo polvo de la tierra, aun siendo barros en sus manos, algunos de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Primeramente, dar gracias a Dios por todas las cosas, por la vida, por la salud, por las bendiciones que nos concede día tras día. Alabado Dios. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que ser y reconocer el poder de Dios, la mano de Dios que está sobre nosotros. Alabado Dios, te alabamos, Señor, en esta hora. En esta ocasión, en esta oportunidad, amigos, hermanos en Cristo Jesús, quisiéramos testificar y hablar la palabra de Dios como aquellos hombres que fueron llamados, como aquellos hombres que fueron usados grandemente por la palabra, por el poder, por el Espíritu Santo de Dios. Primeramente, continuando con el testimonio, continuando con la reflexión de la vida cristiana, en esta oportunidad quisiéramos hablar sobre el poder de Dios, la comisión de Dios, que nos encomendó cuando nos llamó, cuando nos aceptó en sus manos. Alabado Dios. Para ello quisiéramos leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 14 hasta el versículo 18. La palabra de Dios se lee en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Alabado sea Dios. Gracias te damos, Señor, por esta meditación de tu palabra. Estamos muy agradecidos, Padre mío, Dios eterno, por tu infinita misericordia, por tu gracia, por tu fidelidad. Aún nosotros siendo polvo de la tierra, Señor, aún siendo barro, aún siendo, Padre Santo, inservibles, cuando éramos escoria, Padre, cuando éramos viles pecadores, un día nos llamaste. Nos llamaste con un propósito a cada uno de nosotros. En esta ocasión, en esta oportunidad, Señor, yo te pido que me ayudes, que me guíes para poder hablar de tu palabra y testificar las maravillas que has hecho después que me aceptaste en tus manos, Señor. Señor, un día derramaste tu sangre en la cruz
No te importó el dolor, el azote, el vituperio. No abriste tu boca, fuiste como manso cordero que fue llevado al matadero, Señor. Gracias. Yo te pido por mis amigos, por mis hermanos, por mis parientes, que toque su corazón, su vida a cada uno de ellos. Que este testimonio sea reflexión en sus vidas. Que este testimonio que escuchan, que van a escuchar y que seguirán escuchando, que no sea en vano. Padre Santo, que dé frutos dignos. Que toque corazón tu Santo Espíritu, cada vida, cada corazón, cada alma. Tal vez hay vidas que están afligidos, abatidos, que están hundidos en sus problemas. Muchas veces hay problemas, hay necesidades que verdaderamente no podemos qué hacer. Decimos, ¿a dónde puedo ir? ¿Quién me puede ayudar? Por tal motivo hay personas que se van a los brujos, a los hechiceros. Cuando tienen enfermedades se van a los hospitales, a la ciencia médica acuden. Pero en este mundo nadie puede hacer nada. Nadie puede cambiar tus problemas, tus necesidades. El detalle es, la solución es, la salida hacia nuestros problemas, hacia nuestras necesidades, es el Señor Jesucristo. Que hace 2019 años atrás nació. Alabado sea el nombre del Señor, para salvar, para morir en la cruz por amor hacia nosotros. Y cuando Él nació era un niño, nació en un pesebre. Bendito sea Dios. Creció a los 12 años, empezó a predicar la palabra del Señor. Empezó a tener disputas, discusión con los rabinos, con los maestros, con los escribas. Y así iba pasando los años cuando él iba creciendo. Él ayudaba a su padre, que era José. José era un carpintero y Jesús lo ayudaba. Jesús era un niño sumiso a los órdenes de su padre. Él era responsable ante sus actos, sus hechos. A la edad de los 30 años, Él empezó su ministerio. Para que empiece su ministerio, primeramente tenía que ser bautizado en las aguas. De antemano, ser bautizado, ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Antes de ello, Juan Bautista anunciaba la llegada de un ser, de un Dios todopoderoso, que él no era digno de desatar el calzado de sus pies. Y cuando él empezó su ministerio, él predicaba la palabra de Dios. Él anunciaba la palabra, porque él dijo: se ha acercado el reino de los cielos. Y muchas veces había gente, había personas que les criticaba, que les decía: ¿quién es él? Cuando hacía milagros y prodigios les reprochaba, les decía: él hace milagros en el nombre de Belcebú. Pero el Señor decía: ustedes no conocen a lo que me envió. Porque hoy en día hay mucha gente. Hay gente que se cree sabelotó, que tiene conocimiento, que tiene ciencia, que tiene capacidad intelectual
muy superior a los demás, a los restos. Pero eso no le llama la atención a Dios, eso no le interesa a Dios. Para ser un predicador, para ser un orador de Dios, para ser discípulo de Jesucristo, no es necesario tener títulos, no es necesario tener nombrería ni conocimiento que sobrepasa los límites. Para ser un seguidor del Señor, lo necesario es nacer de nuevo, ser una nueva criatura en el Señor. Déjame decirte, hay doctores, abogados, científicos, hay ingenieros, catedráticos, hay de todo tipo de hombres en la tierra, pero déjame decir, no tienen a Dios en su corazón. Su corazón está vacío, su corazón simplemente está lleno de remordimiento, de odio. Su corazón está vacío porque no tienes Dios. La palabra de Dios dice, si tienes a Dios, si aceptas, o si Dios te acepta en sus manos, lo tendrás todo. Pero si no tienes a Dios, nada lo tienes. Las cosas que tú ganares aquí en la tierra, las cosas que posees en la tierra aquí, un día viene el orín, el leviatán, la polilla, la carcome. Pero una persona cuando cree en Dios, confía en Dios, hace tesoros allá en los cielos. Y ese tesoro que está en los cielos, nadie lo puede destruir, porque ahí está seguro en las manos de Dios viviente. Cuando una persona se arrepiente y es nueva criatura, hace la cosa de Dios, hace el mandamiento de Dios, hace verdaderamente agrado de Dios, se humilla, es humilde, es sincero, es una persona con capacidad verdaderamente acuerdo a la palabra de Dios. Cuando Pedro fue llamado, era un pescador, era hombre de vulgo. Cuando Mateo era llamado, era una persona que cobraba impuestos. Así sucesivamente, ¿cuántos discípulos, seguidores de Jesús? El mismo Pablo decía que era estudiado, que defendía la causa de Dios, pero hacía lo malo. En aquel momento él se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Muchas veces equivocado, erradamente hablamos y andamos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces decimos que creemos en Dios y hacemos cosas buenas. Tenemos compasión del prójimo, pero la palabra de Dios dice, usted no será salvo por sus obras, sino por la gracia de Dios. Alabado sea Dios. Déjame decirte, el versículo que leíamos, el pasaje que hemos leído, nos enseña y nos muestra que el Señor nos encomendó, nos dio un mandato de ir por todo el mundo y hacer discípulos, anunciar el evangelio. Porque muchas veces hay personas que dicen, ¿cómo yo puedo creer en un Dios que no veo, que no siento, que no palpo? ¿Cómo yo puedo creer en un Dios que nunca he visto? Alabado Dios. Pero déjame decirte, nosotros creemos en un Dios porque hemos visto su creación, su maravilla, que un día nos sacó del barro cenagoso, del lodo, que estábamos ahogándonos,
que vivíamos como el puerco, revolcándonos en el fango, en el charco, lleno de problemas, lleno de necesidades, de aflicción en la vida. Gloria a Dios. En esta ocasión quisiera recordar y testificar milagros y prodigios que ha hecho Dios en mi vida. Alabado Dios. Cuando en el 2016, un 28 de marzo, un día lunes, alabado Dios, bajé a las aguas y Dios me dio la victoria. Alabado Dios. Cuando Dios me dio la victoria de bajar a las aguas y de morir para el mundo, vivir para Dios, empecé a anhelar las cosas de Dios, empecé a sentir el llamado de Dios en mi vida. Muchas veces hay personas que dicen, pero ¿cómo es posible sentir ese llamado de Dios? Hay personas, hay cristianos que se convierten, se arrepienten y se empiezan a emocionar, a ilusionar con las cosas de Dios. Empiezan a predicar, empiezan a hacer cosas maravillosas. Pero poco a poco el primer amor se va agotando, se esfuma, como podemos decirla. Alabado a Dios. Y aquella persona que predicaba, que anunciaba, que hacía muchas cosas, que oraba, que ayunaba, que vigilaba, empieza a decaerse. La decadencia, los problemas, las pruebas, las luchas, las persecuciones, las críticas lo hunden. Empiezan a apartarse de Dios. Pero en esta mañana, en esta oportunidad, quisiera decirle a cada uno de ustedes, para estar firmes en el Señor, lo importante es no dejar de leer la palabra de Dios, no dejar de orar, de ayunar, de vigilar, no dejar de consagrarse. Porque la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14 nos enseña que sin santidad nadie puede ver al Señor. Alabado Dios. Es por eso que hay mucha gente que vuelve atrás, que ha conocido el camino de Dios, el poder de Dios, pero vuelven atrás como el puerco. Cuando una persona le baña al puerco, el puerco no se siente satisfecho. Entonces se va al lodo y se revuelca. Así es una persona que vuelve atrás. Una persona que es lavado, que es nacido de nuevo y vuelve a practicar las cosas del mundo, es como el perro que arroja y vuelve a comer su vómito. Alabado Dios. Pero en esta mañana quisiera decirle a cada uno de ustedes, cuando yo ya era bautizado, era miembro en el cuerpo de Jesucristo, alabado Dios. A mí no me importaba en qué denominación me congregaba. Lo que me importaba era congregarme y servir a mi Dios, agradar al Señor que está en los cielos. Y cuando una mañana yo estaba alistándome para el ayuno, tuve una sorpresa. Y me fui al templo. El templo estaba cerrado a las 8 de la mañana. Y yo decía, pero ¿por qué no lo abren los líderes el templo por la amanecida, lo que sea, para poder orar, clamar a Dios? Así sucesivamente. Pero en una ocasión había un joven de mi congregación que supuestamente era líder, que supuestamente era predicador.
Pero déjame decirte, un día se me acercó cuando ya había terminado el servicio al Señor y me dice: ¿sabes qué? El pastor siempre llega tarde, tarde. Vamos a hacer una cosa. Como usted eres miembro ahora, como usted eres ahora una persona reconocida acá en el templo, vamos a hablar con el presbítero de esta obra. Y me incentivó para hacer una cosa y otra cosa. Y me dijo: mira, vamos a quejarnos sobre el pastor, la llegada del pastor que llega tarde. Y yo, como todavía no estaba plenamente firme, como todavía no sabía cómo eran las cosas de Dios, la acepté y dije: entonces el sábado en el ayuno vamos a hablar con el presbítero de esta denominación o de esta obra. Alabado Dios. Y así va pasando los días. Llegó viernes, vine al culto, alabando a Dios, glorificando a Dios. Llegó sábado a la mañana, me levanté, me cambié como cualquier cristiano para ir a la casa de Dios. Y ese día ir a la iglesia central para conversar con el presbítero. Me alisté mi Biblia, mi himnario. Y cuando yo estuve saliendo por la puerta, había una voz que me dijo: mira, ¿usted a qué va a ir a la iglesia central? ¿Con qué fin, con qué finalidad vas a ir a la iglesia central hoy día? Si es que hoy día usted tienes ayuno en tu iglesia, ¿qué anda buscando? ¿Por qué haces caso las palabras de aquellas personas de mal vivir? Y yo dije: entonces me quedo en la congregación. Iba caminando, ya cerca a la congregación, cerca al templo. Estuve cruzando un puente. Cuando estuve pasando por el puente, había una persona, había un hombre lleno de aflicción, lleno de problemas, y él estaba a punto de tirarse del puente. Y yo me paré y dije: oiga, ¿qué es lo que te pasa, Señor? ¿Por qué estás pensando suicidarte? Y él me decía: ¿sabes qué, joven? Tengo problemas. Más antes yo era cristiano, yo era servidor de Dios, pero he retrocedido. Y me dice: esta mañana yo le encontré a mi esposa en acto con mi propio hermano, es por eso quiero acabar con esta vida. Entonces yo le dije: caballero, tranquilo, las cosas van a cambiar. La vida no acaba cuando tú te mueras, la vida continúa. El diablo quiere terminar, quiere llevarte al infierno, quiere arrasar con tu vida, pero no te dejes. Entonces yo lo llevé a tomar desayuno. Yo le prediqué la palabra del Señor, oré por su vida y lo quise llevar al templo, pero el templo estaba cerrado, era ya a las 9 de la mañana. Pero déjame decir, hoy en día no sé qué es lo que está pasando con la iglesia. Hoy en día la iglesia se está enfriando. Hoy en día la iglesia está dando prioridad a las cosas materiales, a las cosas terrenales. Es por eso vemos cristianos superficiales, cristianos que verdaderamente están en la casa de Dios por emoción, por ilusión, porque solamente quieren ser famosos, quieren ser una persona reconocida. Pero déjame decir, nosotros no hay que buscar reconocimiento del hombre. Nosotros no hay que buscar fama en este mundo. Nosotros no hay que buscar hacer verdaderamente alabados por las personas. Nosotros hay que ser
humildes. Hay que buscar la aprobación de Dios, la confirmación de Dios, que Dios nos diga: hijo mío, hija mía, usted me agradas. Déjame decirte, hay mucha gente que se basa en su conocimiento humano y que dice: yo predico mejor, yo canto mejor, yo toco teclado mejor, yo tecleo mejor, yo toco piano mejor que el hermano, que la hermana, mi voz es mejor. Pero déjame decirte, tu voz, tu talento no te va a salvar. Puedes tener títulos profesionales universitarios, puedes ser catedrático científico, pero ese no importa a Dios. Porque cuando su palabra de Dios nos enseña en Romanos: alabado Dios, Dios llamó al vil, al pecador, al menos que nadie le conocía, al despreciado. ¿Para qué? Para avergonzar al sabio, al entendido. Usted, si quiere ser sabio, si quiere ser entendido en las cosas de Dios, usted tiene que ser humilde. Tiene que tener temor a Dios, temeroso, lleno de temor a las cosas de Dios. Muchas veces hay personas que dicen: hey, yo predico mejor. Pero déjame decirte, aunque yo no tenga unas palabras que verdaderamente puedan conmover tu corazón, aunque yo no tenga elocuencia, aunque no soy nada, pero déjame decir, yo un día decidí servir al Señor humildemente. Y cuando yo empecé a predicar la palabra de Dios, yo empecé predicando en mi casa, en mi hogar. Y yo les predicaba a mis hermanos, a mis padres. En aquel tiempo, mi hermano era un incrédulo, se había rebelado contra mis padres. Él no creía en nadie. En una ocasión yo viajé a la ciudad de Huánuco. Y cuando yo llegué, allá no había la denominación que yo me congrego, pero no me importaba, lo que me importaba era congregarme. Y yo me fui a su congregación de mi tío, que era pastor, porque él me había invitado para predicar esa noche. Y no sé cómo, yo no entendía hasta ese entonces. Mi hermano, que era incrédulo, que no creía en nadie, me dice: hermano, yo te voy a acompañar esta noche porque es peligroso. Yo le dije: amén, vamos pues. Nos alistamos, agarramos nuestra Biblia y nos fuimos a predicar esa noche. Y cuando yo llegué a ese lugar, a ese templo, simplemente estaba mi tío, mi tía y mi hermano, y éramos solamente 4. Y yo dije: Señor, ¿por qué yo vine a este lugar? Seguro que no es tu propósito que yo predique esta noche. Y yo me sentía verdaderamente afligido, atormentado, porque yo sentía que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero no es creer que estás haciendo mal, sino esperar la respuesta de Dios. Entonces yo le dije: Señor, si es que verdaderamente usted tiene propósito conmigo en esta noche, solamente te pido una cosa: que en esta noche traigas una alma, y yo estaré seguro de que verdaderamente me has traído. Entonces, al pastor de la iglesia, que era mi tío, a mi hermano, yo les miré a la cara y les dije: vamos a orar a Dios. Empezamos a clamar a Dios, a orar a Dios. Y pasó un tiempo.
escuché que lloraba una persona, lloraba amargamente en su vida, lloraba como un niño. Abrí mis ojos, di la vuelta y mi hermano estaba llorando como un niño y le pedía perdón a Dios. Y yo dije: gracias, Señor, por tu obra. Y seguimos orando, clamando a Dios, llorando, gimiendo en la presencia de Dios, derramando nuestra alma delante de Dios. Y cuando me di por la sorpresa, yo sentía que el templo estaba lleno de los hermanos. Yo sentía que el templo estaba repleto por las almas, porque yo sentía que la congregación, que el templo donde estábamos estaba lleno por los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque yo escuchaba que estaban orando, templo lleno, estaban alabando, glorificando a Dios. Y yo decía: ¿qué es lo que pasa en este lugar? Yo decía: seguro que los hermanos toditos se han venido esta noche. Alabado Dios. Yo no podía entender qué es lo que pasaba, y solamente yo oraba, decía: Señor, rompe cadenas, Señor, rompe ataduras, ligaduras. Señor Padre, quiebra toda fortaleza del diablo en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo decía: haz milagros, prodigios, maravillas en este lugar, Señor. Levanta misioneros, levanta obreros, levanta predicadores, levanta líderes llenos del poder de Dios. Entonces terminamos de orar en aquella noche, y cuando me levanté, habían llegado 5 hermanos más a ese lugar, y yo entendí que era la voluntad de Dios. Pero déjame decir que aquella bulla, aquella alabanza que había en el templo era de los ángeles que estaban en las sillas llenos. No importaba que éramos 2 o 3, lo que importaba era que alabábamos a Dios, que glorificamos a Dios, porque su palabra de Dios dice: yo estaré en medio de ustedes. En medio de 2 o 3 está el Señor. Alabado Dios. Y así todos los días, siempre que anhelaba predicar, yo predicaba en los parques, yo predicaba en los micros. A veces cuando yo predicaba en los micros me decían: estás loco, eres un fanático, subí a pedir dinero, a pedir limosna. Pero yo les decía: no, yo he venido a anunciar el evangelio. A veces me decían: oiga, estás loco. Pero déjame decirte, a mí no me importaba eso. Yo les predicaba, yo les anunciaba el evangelio a toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo. A mí no me importaba qué es lo que me decían. Me iba a los hospitales, me iba a los parques a predicar. Les decía: hey, el Señor les ama, Cristo les ama, Cristo vino a salvar su vida. Usted tiene que arrepentirse. Y algunos se alejaban, algunos escuchaban la palabra de Dios, algunos se arrepentían y venían a los pies del Señor. Es por eso la palabra de Dios nos enseña a predicar el evangelio a toda criatura. Déjame decir, amigo, amiga, que usted me está escuchando, hay muchos testimonios, hay muchas cosas que han pasado en la vida de un cristiano, así como de mi persona. Muchas gracias por su tiempo. En otra oportunidad estaremos testificando. Por decir, quisiera darles un inicio, que un día mi madre estaba enferma, oré y se sanó. Quisiera testificar en otra ocasión eso. También quisiera orar cuando una noche estaba testificando, estaba orando, estaba predicando en un templo. Pasó muchas cosas. También eso ya estaremos testificando en otra oportunidad. Alabado Dios. Pero muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por escucharnos. Pero
déjame decir que usted no está escuchando a esta persona, usted está escuchando la palabra de Dios. Usted tiene que arrepentirse y volver a Dios, a las manos de Dios. ¿Qué sería cuando en estos momentos dejaras de existir? ¿A dónde se iría tu alma? Se iría al cielo o al infierno, porque hay dos caminos: el camino angosto, el camino ancho, espacioso. El angosto lleva a la vida, al paraíso eterno, pero el espacioso lleva a la perdición, porque hay mucha gente que se va a la perdición. Cada minuto aproximadamente 153 personas dejan de existir en la tierra. 153 cada minuto. Imagínate cuánta gente se va al infierno. Tal vez usted está a un paso de bajar al infierno, pero esta es la oportunidad que puedas volver a los pies de Jesús. En esta ocasión quisiera orar por cada uno de ustedes. Si es que usted me está escuchando, puede repetir esta oración y decirle: Padre que estás en los cielos, he escuchado tu palabra, he escuchado esta reflexión. Yo reconozco que eres Dios verdadero. Yo quiero volverme, yo quiero reconocer mis pecados, mis culpas que he cometido. Señor, perdóname. Señor, ven a mi vida. Señor, acéptame como soy, Señor. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser hijo tuyo, un servidor tuyo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Haz algo en mi vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, amigos que usted nos está escuchando. Ya habrá otro tiempo para poder testificar más las cosas de Dios, para seguir predicando, para seguir anunciando a través de este medio la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga. Hasta pronto.